Un artículo de interpretación del hemograma pediátrico, otro artículo de interpretación del hemograma de adultos y otro artículo, por si acaso no se acuerden, y otro artículo de trombofilia congénita. Todo eso quiero que lean. Quedamos en el cosito, ¿no? Sí. Ahí. Eso no se lo ¿Qué dice? Infectología. Tuberculosis intestinal, pacientes adultos con VIH, hospital de infectología 2020. Prevalencia de tuberculosis intestinal. Es un tema de decir que lindo. Prevalencia de tuberculosis intestinal ya veo no te encuentro. con VIH, Muy específico. el hospital Sí. de infectología. Tuberculosis intestinal en pacientes adultos con VIH. Para no hacer el trabajo. Prevalencia. No, lo chistoso es que imagínate que pongas ahí tantos casos, ya hay 40 casos. Bueno, conclusiones, hay 40 casos. Discusión, son 40 casos. Recomendaciones, No se infecten. ojalá haya menos casos. Recomiendo que haya menos casos. No se infecten. No se infecten. Más protección. No, sí, estoy viendo. Bueno, entonces ya hablamos de por qué se llaman así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Si les pregunto si saben. Ah, ya murió. No muera. ¿Ah? Ya después fue le da la microfonía. No, yo entiendo que pero no se mueve mi clase. Espera lo siguiente. Espera la siguiente turno. Así como que Muérase la siguiente. Ah. Bueno, a ver, sigamos. A ver, ahí también, igual que en el otro esquema que puse la vez pasada, está muy abreviado. Me he saltado un poco de pasos intermedios para que nada más se entienda que de la célula madre, entonces potencial salen dos líneas, ¿no? La línea linfoide y la línea mieloide. Acuérdense que en las leucemias hablamos de leucemias linfoides y leucemias mieloides, ¿verdad? Y para que se vea claro que de la línea mieloide no solamente sale el leucocito, sino que de la línea mieloide también sale la eritropoiesis y también sale la trombopoiesis, ¿no verdad? Aquí, como se dará cuenta, me salté toda la eritropoiesis. ¿Ya? Pero esa es la idea que quiero que quede clara con este esquema. Bueno, sigamos. Y con esto, quiero que se entienda una cosa. Esta es la línea de diferenciación desde el mieloblasto hasta el neutrófilo segmentado maduro. Como recordarán, un neutrófilo maduro se lo conoce como segmentado. ¿Por qué se lo conoce como segmentado? Porque su núcleo está dividido en segmentos. No es que está realmente separado, pero está prácticamente dividido en segmentos, ¿no? ¿Verdad? Lo cual quiere decir que durante el proceso de maduración vamos a pasar de un núcleo grande y compacto a un núcleo segmentado. Eso significa que una forma inmadura va a tener un núcleo segmentándose, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que pasamos
antes de llegar al neutrófilo pasamos a un núcleo en forma de C, o lo que le dicen en banda o en callado, ¿no verdad? Callado como el callado de la aorta, escrito con Y, no con doble L, porque con doble L significaría que no habla, que está en silencio. Con Y, callado significa En C. callado es un bastón, es lo que usaban los pastores para agarrar a la oreja del cuello. Eso es un bastón, ya, eso es un callado. Esa forma curva del bastón, Con Y. el bastón curvo, callado con Y, porque tú le pones callado con doble L a la aorta. ¿Ah? No. Porque la aorta no habla, no, ¿verdad? ¿Por qué le pones eso? Porque tiene esa forma de bastón, ¿no, verdad? El callado de la aorta. Entonces, esto es lo que le decimos una forma encallada, el núcleo encallado, ¿no? Quiere decir que es una forma de neutrófilo inmaduro, ¿sí? Menos de eso es el metamil. Miren que aquí estamos hablando de mieloblasto y blasto es inmaduro, pero si es mieloblasto, la forma madura debe ser el mielocito, ¿no verdad? Pero este todavía es un precursor, y para poderlo dividir en etapas le ponemos un poquito antes y un poco después, ¿no? O sea, antes del mielocito y más allá del mielocito, ¿no? Porque meta significa más allá, ¿no? ¿Sí? Entonces, más acá y más allá, ¿sí? No es mieloblasto, mielocito, metamielocito, células en banda, células en callados y neutrófilos segmentados. Y lógicamente, si esta maduración continuara, ¿qué tendríamos? Tendríamos más pedazos, lo que se llama un neutrófilo hipersegmentado. ¿Sí? Efectivamente, en circulación puede verse a veces cuando hay neutrófilos que han estado mucho tiempo en circulación, neutrófilos viejos, por decirlo así, se los ve con muchos pedazos de núcleo y eso se llama neutrófilo hipersegmentado, ¿no? ¿Ya? Bueno, muy bien, esta es la dirección en la que madura, ¿sí? ¿Ya? Acá esta flecha no quiere decir que aló, hola, dígame. Ah, ya, estoy aquí en el palado, en el aula 103. 103. Palao 103. Bueno, entonces, sino que mientras más proliferan, es decir, si proliferan mucho quiere decir que la médula ósea está produciendo, ¿verdad? Si la médula ósea produce aceleradamente, produce mucho, produce con desesperación, pasa lo mismo que con los eritrocitos. Mientras más desesperación, más formas inmaduras lanza a la circulación. Entonces, mientras más proliferación hay, como quien dice, más formas inmaduras las va a ver usted en la sangre, en vez de verlas solamente en la médula ósea. ¿Sí? Cuando usted tiene, por ejemplo, una infección bacteriana, puede que encuentre un mayor número de neutrófilos en banda, en callado. Pero cuando usted tiene una leucemia, usted puede que encuentre hasta hasta mielocito, etcétera, ¿verdad? Hasta mieloblastos, formas inmaduras. Mientras
Sí, primero consigue. Muy general. ¿Cómo se llama? Yo pensaba en institución, pero no. ¿Ah? La otra sale. Ese sería el otro. Ah, el señor dijo Honduras se cuenta la no le pregunté. Me dijo Honduras se cuenta. Pensó que dos. Vamos a ver. Sí, es en el Ceballos. No te sobre la Utilizaron mi cartuchera para... No sé qué más porque Pase bien. Tu próxima profesora. Sí. El próximo. Si no quieren ir con ella, me avisa para. Para no pasarnos. A repetir otra vez. Me gustó tanto que Muy bien. Entonces, estamos en mientras más proliferación, más probabilidad hay de que haya formas inmaduras. Y mientras más inmaduras, quiere decir que más desesperadamente, más alocadamente la médula ósea está produciéndolas, ¿no? Por eso muchas veces cuando el hematólogo observa células inmaduras en la sangre, dice, esto debe ser una enfermedad maligna, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Y cuando están sospechando neoplasia, muchas veces el hematólogo dice, no hay. Entonces le reporta simplemente no hay blastos, ¿verdad? ¿Ya? Ya ustedes saben que le quiere decir, tranquilízate. ¿Ya? Bueno, continuamos. Eso es un neutrófilo hipersegmentado, ¿verdad? Eso es un neutrófilo que ha pasado mucho tiempo en circulación, ¿ya? O sea que ya está envejecido. ¿Sí? Continuamos. Entonces, aquí hay unos términos que ustedes seguramente ya conocen, y si no deberían conocerlo, porque eso es en medicina general, que es lo que llamamos desviación hacia la izquierda o desviación hacia la derecha de la fórmula leucocitaria. Porque cuando hablamos de fórmula leucocitaria, cuando vemos el hemograma de Schilling, vemos la fórmula de leucocitos, usted dice hay leucocitos normales, o dice hay leucocitosis, o dice hay leucopenia, ¿verdad? Pero, además de eso, dice si hay neutrófilos aumentados, le llama neutrofilia, y si están disminuidos, neutropenia. Asimismo dirá si hay linfocitosis o si hay linfopenia, si hay monocitosis o si hay monocitopenia, si hay basofilia o vasopenia, si hay eosinofilia o eosinopenia, etcétera, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, con todo eso, usted puede decir hay leucocitosis con neutrofilia. El
problema es que hay médicos que creen que leucocitosis con neutrofilia es lo mismo que desviación a la izquierda de la fórmula. Y no es así. Desviación a la izquierda de la fórmula significa que hay neutrófilos inmaduros, que hay formas inmaduras. ¿Ya? O sea que hay bandas, que hay callados o que hay metamielocitos o algo. ¿Sí? Cuando hay formas inmaduras, decimos que hay desviación a la izquierda. Y desviación a la derecha significaría entonces que hay neutrófilos hipersegmentados. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando usted hace diagnóstico diferencial en cualquier enfermedad para ver si es viral o bacteriana, los médicos muchas veces se fijan en el hemograma y dicen si hay leucocitosis con neutrofilia es probable que sea bacteriano. Bueno, en realidad eso es bastante inespecífico, ¿ya? Es mucho más probable que sea bacteriano si hay desviación a la izquierda de la fórmula. ¿Sí? O sea, si hay una elevación en el número de callados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los neutrófilos segmentados están en el cuerpo no solamente circulando, sino también adheridos o casi adheridos a la pared de los vasos sanguíneos. La mayor cantidad de neutrófilos de la sangre son neutrófilos marginados. ¿Qué significa marginado? Que está en el margen, ¿no es verdad? Si decimos lo marginamos a fulano, quiere decir que lo dejamos a fulano. ¿Ya? Eso es marginado, ¿verdad? No, él está en el centro. A ella está marginada, ella está marginada. Ellos están por los márgenes. ¿Ya? Él está centrado. Ellos son excéntricos, están fuera del centro. ¿Sí? Eso significa excéntrico. Cuando ustedes estudian, es una célula con un núcleo excéntrico, no quiere decir que es un núcleo raro. Quiere decir que es un núcleo que está cerca de la membrana. ¿Sí? ¿Ya? Cuando usted dice marginado es lo mismo, que está cerca del margen. Entonces, los neutrófilos marginados normalmente no salen en el examen de sangre, porque en el examen de sangre se toma el flujo que está corriendo por el centro. ¿Sí? Y más o menos el porcentaje varía, pero para dar un dato muy aproximado, más o menos la mitad de los neutrófilos van a estar marginados, ¿sí? En condiciones basales. ¿Ya? ¿Quién los hace desmarginar? Una hormona, la adrenalina. La adrenalina no se segrega porque tiene usted una infección bacteriana. La adrenalina se segrega por millones de causas. La adrenalina se segrega inespecíficamente ante cualquier estrés. Por eso, ustedes deben haber estudiado en clínica que puede haber leucocitosis y neutrofilia después de un ejercicio intenso. Puede haber leucocitosis con neutrofilia durante una crisis de ansiedad. Puede haber leucocitosis con neutrofilia durante o después de una crisis convulsiva. ¿Sí? ¿No? ¿Qué significa eso? Que la simple secreción inespecífica de adrenalina saca todos esos neutrófilos y los manda a circular. Y entonces bruscamente se puede elevar de un momento a otro, se puede duplicar o más aún el número de leucocitos en sangre. ¿Ya? Usted puede tener un paciente, como le decía en respiratorio, un paciente con una crisis asmática y encontrarle 20.000 leucocitos con 90% de neutrófilos
y nada más es porque el niño está ahogándose y desesperado creyendo que se va a morir. ¿Sí? Pero esos neutrófilos no son callados, porque están ahí marginados, han tenido tiempo ahí los márgenes sanguíneos, son neutrófilos maduros. ¿Ya? Esa gran leucocitosis con gran neutrofilia, en la que no hay una elevación del callado, es muy sugestiva de que sea una desmarginación leucocitaria. Porque si fuera la médula ósea, que de buenas a primeras, de ayer a hoy, hubiera producido esa cantidad de glóbulos blancos, no solamente habría lanzado un montón de glóbulos maduros, sino que habría lanzado también inmaduros, porque para que lo forme tan rápido es que está desesperada, y cuando está desesperada no solamente manda a los adultos, sino que también manda a los niños a la guerra. ¿Sí? Otra cosa es en las infecciones. Todas las infecciones son un tipo de estrés, y por lo tanto en todas, el primer día, el segundo día, puede ser que el organismo todavía no haya identificado quién lo está atacando, todavía no sabe si lo que le está atacando es un virus o una bacteria o un hongo o un parásito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lanza una respuesta inespecífica, ¿verdad? Ustedes deben haber estudiado que a nivel tisular primero actúan los macrófagos y que después actúan los neutrófilos, etcétera, ¿no, verdad? Como respuesta inespecífica, y sin importar si son bacterias o virus o lo que sea, ¿ya? O si es una inflamación por otra causa, si es un traumatismo, ¿sí? Entonces, eso mismo pasa en sangre. Usted le toma un examen de sangre a un paciente con diarrea por rotavirus y se lo toma el primer día de fiebre y le sale leucocitosis con neutrofilia. Le toma un examen de sangre a un paciente con dengue, lo mismo. Le toma a un paciente con varicela, igual. Sin importar que no sea viral, le va a salir leucocitosis con neutrofilia. Pero no se van a elevar los callados, porque cuando se elevan los callados es porque ya la médula ósea es la que dice, tengo que producir más neutrófilos. Por eso la elevación de callados es mucho más específica de infecciones bacterianas que la elevación simplemente de neutrófilos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pero las desviaciones hacia la izquierda pueden ser de dos tipos. La que acabamos de mencionar es lo que llamamos una desviación reactiva. O sea, la médula ósea está reaccionando ante algo que le está atacando el cuerpo. Pero también puede ser patológica. La médula ósea no es que está reaccionando ante algo que nadie está atacando. La médula ósea se alocó solita y empezó a producir. ¿Qué significa esto? Que hay una neoplasia, que hay una leucemia, que hay un linfoma, que hay algo en la médula ósea. Y entonces esta neoplasia de la médula ósea está produciendo células inmaduras. Entonces tenemos una desviación a la izquierda, pero patológica. ¿Sí? No es reactiva. ¿Estamos claros? ¿Ya? Esta reactiva, a su vez, puede ser lo que llamamos regenerativa o degenerativa. ¿Qué significa esto? En ambos casos la médula ósea está reaccionando y produciendo más. Pero esos glóbulos blancos que van a defender al cuerpo van a pelear con los gérmenes y no siempre van a ganar, ¿no? A veces se comen a los gérmenes y a veces se mueren, ¿verdad? Y dependiendo de la enfermedad, a veces se mueren más, a veces se mueren menos, ¿sí? Entonces, es posible que los neutrófilos estén perdiendo y estén muriéndose una gran cantidad de neutrófilos maduros y proporcionalmente queden muchos neutrófilos inmaduros. Entonces a esto lo llamamos degenerativo. Pero puede ser que sea la médula ósea la que está desesperada produciendo muchos inmaduros y entonces a eso lo llamamos
regenerativa. ¿Estamos claros? ¿Sí? Otra cosa importante de conocer, porque lo van a reportar en los hemogramas. Esto lo ven directamente al microscopio. Cuando los neutrófilos tienen granulaciones tóxicas, no estamos hablando del núcleo, sino del citoplasma. Los neutrófilos normalmente tienen granulaciones, pero ¿de qué color se tiñen? Los neutrófilos. Los neutrófilos. Los neutrófilos no se tiñen. ¿Sí? ¿Ya? Pero a veces encuentra usted dentro del neutrófilo granulaciones teñidas. En realidad lo que son es restos de fagocitosis. Significa que el neutrófilo está activo, que está comiendo restos celulares o bacterias o algo. ¿Ya? Estos restos digestivos que se encuentran se los conoce como granulaciones tóxicas, porque son indicativos, así como los callados, son mucho más indicativos de infecciones bacterianas que otras manifestaciones, ¿no, verdad? Otra cosa sugestiva de infecciones bacterianas es cuando quedan estos restos pero ya sin nada. ¿Sí? Se vacían y que se ven así, que es lo que llamamos vacuolas tóxicas, o lo que se le dice un citoplasma vacuolado. Cuando ven los neutrófilos así, quiere decir que ya digirieron, ya tienen la barriga vacía otra vez. ¿Ya? Entonces, el citoplasma vacuolado, las vacuolas tóxicas y las granulaciones tóxicas también son, cuando se las reportan, porque eso se las reportan directamente, presencia de granulaciones tóxicas en el neutrófilo, son sugestivas de infecciones bacterianas. Ninguna de estas es patognomónica. Ni los callados, ni las granulaciones tóxicas, ni el citoplasma vacuolado, pero son mucho más sugestivas que nada más tener neutrofilos. ¿Sí? Muy bien. En el caso de los linfocitos, así como la presencia de granulaciones tóxicas o vacuolas en los neutrófilos indica que esos neutrófilos están activos, están comiendo, asimismo, en los linfocitos, cuando los linfocitos están activados, los linfocitos no son células fagocíticas, ¿no, verdad? Los linfocitos lo que hacen es producir anticuerpos, pero cuando están activados suelen cambiar de forma y por eso se los conoce como linfocitos atípicos. Linfocitos atípicos es como que estuviéramos diciendo linfocitos activados, linfocitos trabajando, alerta, linfocitos trabajando. ¿Sí? ¿Ya? Y por lo tanto, la presencia de linfocitos atípicos es mucho más frecuente en las infecciones virales que en otras infecciones. ¿Sí? ¿Ya? Tampoco es patognomónico. ¿Sí? Y también hay procesos no infecciosos que producen linfocitos atípicos. Una enfermedad muy conocida que produce una gran linfocitosis atípica es la mononucleosis infecciosa. ¿Recuerdan? La infección por virus de Epstein-Barr, ¿no? Pero pueden verse en otras infecciones, muchas otras infecciones virales y en muchas otras cosas no infecciosas, pero ya son más subjetivas, ¿no? Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, antes de seguir con las plaquetas, vamos a regresar porque vimos sobre esto. Ahora, viendo sobre esto, los eosinófilos y basófilos, ¿para qué sirven? ¿Ya? Aquí deben entenderse que usted, si les pregunto para qué sirven los eosinófilos, ¿qué me dicen? Alergia y parásitos. Ya, efectivamente, los eosinófilos se elevan
en infecciones alérgicas, pero en infecciones parasitarias y en reacciones alérgicas, ¿no verdad? Pero deben saber una cosa, que seguramente ya lo estudiaron, pero deben recordar que los eosinófilos no son realmente mediadores que hacen producir la reacción alérgica, ¿no? Más bien los eosinófilos sirven para limitar la reacción alérgica. ¿Ya? ¿Sí? Entonces cuando hay una reacción alérgica se elevan los eosinófilos, pero para que esa reacción alérgica no se descontrole. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces indirectamente nos indica su elevación que hay una reacción alérgica o una infección parasitaria. Aquí hay que entender, hay que saber primero que las infecciones parasitarias suelen producir más eosinofilia, o sea, eosinofilias más intensas que las reacciones alérgicas. O sea, si usted tiene 28% de eosinófilos, difícilmente va a ser porque tiene una urticaria, ¿no? Eso tiene que ser algo parasitario. Si usted tiene 8% de eosinófilos, está elevado, pero más probable que sea reacción alérgica. ¿Estamos claros? ¿Ya? Sin embargo, debemos entender también que puede haber una gran infestación parasitaria y no haber eosinofilia. Porque la eosinofilia se produce cuando el parásito invade tejidos. Y hay muchas parasitosis en las que el parásito está dentro de la luz intestinal. Entonces usted puede tener un ovillo de Ascaris y no tener eosinofilia. Usted puede tener un montón de parásitos, de lombrices, de ameba, de lo que sea, y no tener nada de eosinofilia. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuándo se produce eosinofilia? Cuando ese Ascaris se mete al apéndice o se mete a la vesícula biliar, o cuando hace una etapa migratoria por el pulmón, como en el síndrome de Leffler, por ejemplo, o en una parasitosis en que el parásito se meta a la mucosa del intestino y le inflame, o se penetre por la pared del intestino y pase a la circulación, o pase a los linfáticos, o pase a la... o en un parásito que directamente sea tisular, como en la larva migrans, por ejemplo. ¿Ya? En un anquilostoma que se mete por la piel, en una filariasis que se va metiendo, ¿ya? ¿Sí? Y por supuesto también pueden estar elevadas en muchas neoplasias, si es que la neoplasia es de médula ósea y afecta la línea de los eosinófilos. Es característica, por ejemplo, la eosinofilia del linfoma de Hodgkin, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todas estas en una miasis, por ejemplo, a veces podemos tener una gran eosinofilia, ¿no? ¿Ya? En infestaciones parasitarias externas, ¿no? ¿Ya? Los basófilos, esos sí son realmente mediadores de reacciones alérgicas de forma directa. ¿Sí? Entonces, no es raro que en una reacción alérgica estén elevados los basófilos. ¿Ya? Porque los basófilos, de hecho, sus sustancias que liberan, muchas de ellas tienen histamina, ¿no? Entonces son mediadores inflamatorios puros. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, podemos interpretar los análisis. Y en cuanto a los monocitos, tanto los monocitos como los basófilos pueden elevarse en infecciones atípicas que no son bien combatidas por la inmunidad humoral ni por la fagocitosis de neutrófilos. Infecciones como por ejemplo la tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis se combate mejor elevando los monocitos o los basófilos que elevando otras líneas celulares. ¿Sí? Y por último, cuando hablamos
de neutrofilia, eosinofilia, basofilia, cualquiera de estos, tenemos que tomar en cuenta que en el reporte nos van a dar dos valores. El uno es el valor absoluto y el otro es el porcentaje, ¿no verdad? Y tenemos que entender que el porcentaje es algo relativo, ¿no verdad? ¿Sí? El 1% de 100 no es lo mismo que el 1% de 10.000, ¿verdad? Entonces, si nada más tomamos el porcentaje, puede ser que no estemos evaluando la cosa bien. ¿Ya? Si es que el número total de leucocitos está en lo normal, entonces el porcentaje sí nos dice algo significativo, ¿no verdad? Pero si el número de leucocitos es anormal, que suele ocurrir, entonces el porcentaje puede ser que no nos oriente bien y tengamos que ver los números absolutos. Por ejemplo, imagínese usted que yo tenga un hemograma. Un paciente llega, un niño llega con un cuadro clínico que a la clínica a usted le parece una faringitis, o sea, tiene dolor de garganta, parece que está irritado, le duele al tragar, tiene fiebre, le encuentra de pronto un par de aftas o alguna cosa, un poquito de membrana, alguna cosa, y entonces usted dice, parece una faringitis, pero vamos a hacer un hemograma y resulta que en el hemograma le sale 2.000 leucocitos, 100% de linfocitos. Entonces, ¿qué va a decir usted? ¿Tiene linfocitosis? No puede decir tiene linfocitosis, ¿ya? Porque si lo normal en esas circunstancias sería, por ejemplo, que tenga 10.000 leucocitos y que de esos, si de esos 10.000 el 20% fuera linfocitos, ¿cuántos tendría? ¿Cuántos linfocitos tendría? ¿Cuánto es el 20% de 1.000? 20% de 1.000 es 200, ¿no verdad? Qué bueno, gracias. 200. ¿Sí? ¿Ah? ¿Ya? Entonces, lógicamente no podemos. ¿Y cuánto es el 100% de 2.000? 2.000. Entonces no podemos decir que está bajo. ¿Sí me explico? ¿Ya? Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo un 100% de linfocitos? ¿Cuál sería mi diagnóstico? No tengo ni neutrófilos, ni eosinófilos, ni basófilos, o sea, mi diagnóstico es agranulocitosis. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí saben lo que es la agranulocitosis? Sí deben haber estudiado la patología que se llama agranulocitosis, ¿verdad? Si no, la van a leer la patología que se llama agranulocitosis. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna vez estudiaron que el cloranfenicol puede producir agranulocitosis? No. ¿Alguna vez estudiaron farmacología? ¿Estudiaron los efectos colaterales de la sulfa, del el metamizol? Bueno, entonces, ¿ya tomaste algo? ¿Ya tomaste algo? Denle algo, por favor, denle algo. Menos eso. Denle algo, pero no, pues denle generalizado.
hipoglicémica, dice. Hipoglicémica. ¿Quiere Coca-Cola? Sí, es. Sí, a querer. No, dice que no. Es una cosa. Sigue queriendo. Sí, es. Está al lado, no pasa nada. Ah, no, es que no le hagan, no es mala ahí. Paracetamol. Denle algo, porque no sean anticonceptivos nomás. Paracetamol. Ah, que no has comido, dice. Reces. Bueno, estamos claros aquí. Yes, of course. Bueno, ahora sí vamos a las plaquetas entonces. Ay, te pasé. A Bueno, ver. eso no es necesario, ¿verdad? Primero que nada, las plaquetas, si están aumentadas, ¿eso se llama? Plaquetocitosis. Trombocitosis. Las plaquetas también se llaman trombocitos, ¿no verdad? Muy bien. Y si está disminuidas, trombocitopenia, perfecto. Muy bien. La manifestación más común de trastornos de discrasias sanguíneas son los sangrados, ¿no verdad? Pero deben entender ustedes que ante un paciente con sangrados hay que diferenciar si son sangrados únicos o recurrentes y si son sangrados en sitios únicos o sitios múltiples. O sea, no es lo mismo un sangrado que varios sangrados. ¿Ya? El diagnóstico es completamente diferente si es un solo sangrado que si son varios sangrados, ya sea en el tiempo o en el espacio. O sea, varios sangrados en el sentido de que sean recurrentes o varios sangrados en el sentido de que sean en varios lugares. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene un único sangrado en un único sitio, usted lo primero que tiene que hacer es investigar si no hay alguna enfermedad en ese sitio, ¿verdad? O sea, si a usted solamente por una vez en la vida le sangró la nariz, usted lo primero que tiene que ver es si no se dio un golpe, ¿no es verdad? Si no se ha lastimado el Si niño. no se ha lastimado, si no le han metido una sonda, si no le... ¿ya? Pero si usted encuentra un paciente que siempre está sangrando por la nariz, o un paciente que sangra por la nariz y además por el tubo digestivo, o además hace hematuria, o además le sale púrpura, entonces ya usted no va a decir es problema de la nariz, es problema, ¿sí? ¿Ya? Entonces usted tiene que buscar si hay sitios múltiples, debe buscar un problema ya generalizado. Y un problema generalizado cuando hay un sangrado. El problema puede ser las plaquetas y uno siempre piensa en las plaquetas, pero los sangrados no son necesariamente por las plaquetas. Los sangrados pueden ser por un problema de plaquetas, por un problema de factores de coagulación o por un problema de la pared del vaso. ¿Sí? O sea, el vaso o la sangre, y en la sangre puede ser las plaquetas o los factores de coagulación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, en las paredes del vaso, ¿qué puede causar sangrado? Pues las vasculitis, todas las vasculitis. Cualquier cosa que produzca inflamación de los vasos sanguíneos puede hacer que se extravase sangre de esos vasos sanguíneos. Cualquier trastorno de factores de coagulación puede hacer que se produzca sangrado. Y cualquier trastorno de plaquetas. Y cuando hablamos de trastorno de plaquetas, no me refiero solamente a trombocitopenia.
porque el trastorno puede ser porque faltan plaquetas o porque las plaquetas están funcionando mal. ¿Sí? O sea, o hay un déficit numérico de plaquetas o hay un déficit funcional de plaquetas. ¿Estamos claros? Por otra parte, esto es lo que usted tiene que considerar primerito que nada en la historia clínica, ¿no? Ver si el episodio es único, si es recurrente, si es un ciclo único, si es múltiple. Pero también debe recordar que cuando usted averigua si ha habido otros sangrados, el médico suele cometer el error de preguntar simplemente, y antes de eso, ¿ha sangrado? ¿Ha sangrado por otros lados también? Y nada más. Y resulta que hay muchas cosas que son sangrados, pero que el paciente no se las va a responder nada más con esa pregunta. Porque el paciente entiende que sangrado es ver salir sangre. ¿Sí? Ver salir sangre roja del cuerpo hacia el fuera. Eso es sangrado para el paciente, ¿no es verdad? Pero si al paciente le salen manchas moradas, para él eso no es un sangrado. Uno sabe que es un sangrado subcutáneo, que es una púrpura, pero para él no. Para él es tal vez me golpeé y no me di cuenta, ¿verdad? O si son petequias, para él me salieron unos puntitos. Ya es un sarpullido, ¿verdad? Entonces para él eso no es un sangrado. Y por otra parte, hay sangrados ocultos, sangrados profundos, ¿verdad? Que se manifiestan de otra manera. ¿Sí? Entonces, dígame. Como les decía, una diátesis hemorrágica, ¿qué quiere decir? Predisposición a sangrar. Puede ser trastornos en las plaquetas por cromocitopenia o disfunción plaquetaria. Trastornos de factores de coagulación que a su vez pueden ser congénitos o adquiridos. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con adquiridos? Sobre todo en la infancia es importantísimo el déficit de vitamina K. Hay un cuadro clínico típico que es la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Así se lo llama, la enfermedad hemorrágica del recién nacido, como si fuera la única enfermedad que produce hemorragia en el recién nacido. ¿Ya? Porque es tan típico que después que el niño cumple 1 mes o 2 meses de vida, empieza a sangrar. Puede que haga un sangrado por la cicatriz umbilical o tal vez hace un sangrado, ¿cómo es? Le salen unas gotas de sangre después de con el reflujo o al vomitar, o le sale una melena o encuentran sangre pura en ese o algo, y si no lo trata empieza a sangrar más. ¿Sí? ¿Y a qué se debe? Generalmente niños que están tomando leche materna, porque las leches de tarro ahorita vienen con extra vitamina K. La leche materna tiene vitamina K, pero tiene así como que el mínimo indispensable, ¿no? Y entonces puede ser que en algunos pacientes, en algunos niños, no sea suficiente. ¿Ya? Por eso es que a todos los niños cuando nacen se les debe poner vitamina K. Y entonces usted lo primero que tiene que preguntar es si le pusieron la vitamina K al nacer. ¿Verdad? Si no, ¿Dónde se pone la vitamina K? en el muslo normalmente. Ajá. Puede ponerse en otro lado, pero ese es el chiste típico donde se pone. Ah. Al nacer. Desde que nace la enfermera se supone. Esa es parte de Vitamina K. Espero que no pongan al interno a poner vitamina K. No, para empezar porque tienen que saber cuánto le ponen, cómo le ponen y por qué día le ponen, porque estos son capaces de... Aunque hay enfermeras que también...
¿Cuál sería una complicación? Depende. Una complicación, por ejemplo, que tú inyectes directamente en la circulación. ¿Ya? Tú pones un medicamento que debe ser intramuscular, inyectas, se supone que después que inyectas tú tienes que aspirar. La verdad, y hay mucha gente que se olvida y la verdad tienes que aspirar, porque si tú accidentalmente te fuiste a un vaso sanguíneo y lo que era intramuscular, la dosis intramuscular se la pones intravenosa directa, entonces el niño se te puede desmayar ahí mismo, hacerte un paro. ¿Ya? Sí. Ahora la otra, si es error del lugar donde pones, puedes agarrar un nervio o agarrar una cosa y producir una lesión del nervio. Si lo pones subcutáneo, si lo pones en un sitio donde esté, puedes producir irritación. Y dependiendo de lo que estén inyectando, a veces necrosis. ¿Verdad? La otra es que se infecte la otra es que toques el hueso o que atravieses y le salga la infección por el otro lado. Creemos así es bien. Entonces sí, puede ser y el otro va, cuando se da cuenta está chorreando por el otro lado. Pero bueno. Bueno, y las masculinas, ¿no, verdad? Sí. Entonces, cuando hay sangrado cutáneo, cuando hay petequias, quimosis, etc., usted habla de una púrpura, ¿no, verdad? No hablamos de lo que parecería un exantema, pero morado. ¿Ya? Ahora, aquí hay que diferenciar, por favor, cuando hay equimosis locales, ¿no? ¿Ya? Que cuando es un problema generalizado. Porque, por ejemplo, cuando hay un exceso de presión venosa en cualquier parte del cuerpo, o un exceso de presión en cualquier parte del cuerpo, pueden romperse vasos sanguíneos de forma local, ¿no? Eso es, les contaba la otra vez de un niño que lo ingresaron por un diagnóstico de dengue hemorrágico y lo que tenía era un síndrome nefrítico. Y uno dice así como que cómo puede haberse confundido eso, pero es que el niño tenía fiebre, ¿no? Tenía una glomerulonefritis infecciosa, o sea, tenía fiebre, tenía una glomerulonefritis, tenía glomerulonefritis, ¿ya? Y tenía edema, pero tenía petequias, ¿no? Entonces fiebre y petequias dijeron dengue. ¿Y por qué está dermatizado? Pues por la hipervolemia del dengue. Hacer policerositis y todo eso, entonces el trastorno inflamatorio, ¿ya? Y resulta que simplemente el niño habría tenido el malestar general, la fiebre, la hipertensión arterial y por la reacción de vaciamiento había hecho vómito y al vomitar hizo mucha fuerza, como además tenía hipertensión arterial se le rompieron los vasos sanguíneos, pequeños vasos sanguíneos de la cara y empezó a hacer petequias pero solamente faciales. ¿Ya? Lógicamente si el niño viene vestido, usted le ve petequias faciales, el médico se imagina de ser en todos lados. ¿Ya? El niño que tenía era un síndrome de frío. ¿Sí? Entonces esa, pero claro, ¿no? Entonces, cuando son trastornos generalizados, hay una pus,
como les decía, puede ser un trastorno de número o de función plaquetaria. Entonces, hay púrpuras trombocitopénicas, porque lo clasificamos así, porque el paciente que tiene púrpura lo primero que se le manda a hacer es un hemograma a ver cómo está la plaqueta, pues no. ¿Ya? Entonces, lógicamente, lo más fácil es clasificarla. ¿Tiene plaquetas bajas o no? Y si tiene plaquetas bajas, entonces puede ser, como en todo, o que se produce mucho, muy poco, o que se destruye mucho. ¿No es verdad? Se produce muy poco, ¿qué quiere decir? Que algo pasa en la médula ósea, que es la que debería estar produciendo. Entonces, puede ser que haya un déficit de trombopoyetina, puede ser que haya un daño en la médula o una infiltración en la médula, ¿no? Y si se destruye mucho, ¿por qué lo puede estar destruyendo? Lo puede estar destruyendo el vaso, si es que es una esplenomegalia por cualquier otra cosa, o lo puede estar destruyendo el sistema inmunológico en la coagulación intravascular diseminada, ¿no? En la púrpura trombocitopénica idiopática, le decían, ahora es inmune, ¿no? ¿Ya? La causa más frecuente de púrpura trombocitopénica en el niño es la púrpura trombocitopénica idiopática, suponiendo que es solo el cuadro de púrpura. Ahora, si usted está hablando de un niño de sepsis que le hace púrpura, eso es otra cosa, ¿no? Pero suponiendo que la presentación clínica es púrpura y nada más, lo más probable es que sea una púrpura trombocitopénica inmune, ¿sí? O idiopática. ¿Ya? Y entonces ahí usted tiene que preguntar, porque esa es una reacción autoinmune. Usted tiene que preguntar entonces, hace una semana o 2 semanas tuvo alguna infección viral, alguna gripe, otra cosa, que es lo que le causó ahorita la reacción. Y de las púrpuras no trombocitopénicas, pues tenemos las difusiones plaquetarias y las vasculitis. Las vasculitis se reconocen fácilmente porque las púrpuras vasculíticas son palpables. O sea, usted tiene una púrpura, usted le pasa la mano por encima y si usted siente el relieve de la púrpura, eso probablemente es una vasculitis. Una púrpura por vasculitis. ¿Ya? ¿Sí? Y de las púrpuras vasculíticas en el niño, con mucho la más frecuente es el síndrome de Heno-Schönlein. ¿Sí? Schönlein-Heno o Heno-Schönlein. La lo mismo, que son 2 personas. ¿Sí? ¿Ya? Y por cierto, es bastante fácil de reconocer, o por lo menos de sospechar, ¿no? Porque típicamente afecta a las extremidades inferiores. O sea, aunque teóricamente es una púrpura generalizada, la afectación es muchísimo mayor en las extremidades inferiores, en las nalgas y en la parte inferior de la espalda. ¿Sí? Extremidades inferiores. ¿Ya? Entonces, si usted ve un niño que tiene una púrpura palpable en extremidades inferiores, usted puede estar casi seguro que es una púrpura de Heno-Schönlein, solo con eso. Pero esta es una vasculitis, y como todas las vasculitis, no necesariamente afecta solo la piel. Entonces, los pacientes con púrpura de Heno-Schönlein pueden tener además artralgias, pueden tener nefropatías, pueden tener dolor abdominal por isquemia intestinal, pueden tener, es más raro, pero pueden tener sangrado digestivo, ¿no es verdad? Entonces, exacto. Entonces, todas estas cosas pueden haber, o puede ser que solamente tenga el cuadro dermatológico, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Eso varía de paciente a paciente, unos más graves, otros más leves, algunos que solo presentan el cuadro cutáneo y otros que presentan todas las complicaciones. ¿Sí? ¿Ya? Las disfunciones plaquetarias, ¿no? Aquí tenemos que ver, esto
esos son síndromes congénitos, pero además tenemos que ver los adquiridos, como por ejemplo el paciente que le están dando antiagregantes plaquetarios, ¿no, verdad? Ustedes saben que la aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? El paciente con síndrome de Bernal-Soulier, usted muchas veces, también otros síndromes congénitos parecidos, usted muchas veces lo reconoce ya cuando ve el frotis de sangre periférica por la alteración de la morfología plaquetaria. A veces estos pacientes presentan megacariocitos, plaquetas gigantes, ¿no? ¿Ya? Digamos. Esto ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Hasta en medicina legal lo hago. ¿Ya? Pero quiero que recuerden esto, porque el primer momento que aparece una púrpura puede parecer un exantema. Por esto, cuando son petequias pueden parecer puntitos rojos. ¿Sí? ¿Ya? Pero usted lo ve al día siguiente y ya se está poniendo morado. Entonces ya. ¿No? Sigue. Y esto, cuando hace historia clínica, les decía, si usted nada más pregunta, ¿ha tenido sangrado? No le va a decir, y también se me puso rojo la parte blanca del ojo, ¿verdad? No le va a decir necesariamente los sangrados por la nariz, porque hay muchas personas que creen que es normal sangrar por la nariz cuando hace sol, cuando porque hay familias enteras que tienen debilidad congénita del plexo de Kessler, ¿verdad? Y entonces, como todos en la familia les pasa eso, ellos dicen que es lo normal, o ni siquiera se acuerdan, porque para ellos no pasó nada. ¿Sí? El sangrado menstrual. ¿Usted les dice ha tenido hemorragias? No, porque la menstruación es menstruación, eso no es hemorragia, eso es la menstruación. Ha menstruado más de lo normal, pero es la menstruación, no es un sangrado. ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, usted tiene que preguntarle específicamente de eso. Mucha gente dice, no, esto no es un sangrado, es gingivorragia. Muchas diates hemorrágicas pueden comenzar así, pero ellos dicen no, eso no es eso es sensibilidad dental, eso es sensibilidad, yo decía sensible, es diferente, ¿ya? Este es el problema. Usted puede ser que tenga encía sensible, pero cuando usted está evaluando a un paciente, usted no lo puede pasar por alto, usted tiene que tener en cuenta que a lo mejor esto puede tener que ver. ¿Me explico? A lo mejor tiene debilidad congénita del plexo y no tiene nada que ver. ¿Sí me explico? ¿Ya? A lo mejor tiene un problema ginecológico que no tiene nada que ver con esto, pero usted no se puede olvidar de hacer la historia clínica completa, porque a veces construye rompecabezas con esas cosas. ¿Sí? Siga. Si un paciente ve esto y le duele, nunca dice eso es un sangrado, dice eso es una artritis. ¿Sí o no? Y esta es la forma de presentación más frecuente de la hemofilia clásica. La hemartrosis. La hemartrosis, el sangrado en la articulación, el sangrado en la cavidad sinovial. Y se ve así, porque el sangrado es hacia adentro. Doctor, ¿cómo se llama? Al examen físico no se puede diferenciar de líquido y Lo que pasa es que al examen físico el paciente tiene la articulación hinchada y dolorosa. A usted le parece una artritis, o sea, solo que usted sea un hematólogo que está acostumbrado a ver eso y lo pueda diferenciar fácilmente, porque se puede, pero no es tan fácil. O que el paciente le refiera, porque la sensación es distinta, porque a veces el paciente siente el flujo saliendo de sangre, pero es raro que el paciente se fije
tan detalladamente en eso como para decirlo. Si hay pacientes que lo llegan a referir, pero es raro. No, la mayoría de pacientes nada más dice me duele y se hinchó, ¿verdad? ¿Sí? La hematuria, eso no es un sangrado, eso es la orina de otro color. ¿Sí? Y el problema es que muchas veces el paciente ha tenido una hematuria antes, por ejemplo, pero no le hizo caso, porque primero se asustó, pero luego, como la gente es, no, pero debe haber sido, Por el ¿no, sol, verdad? mucho sol. Debe haber sido que cogí mucho sol, no, debe haber sido porque hice ejercicio, debe haber sido porque me golpeé el riñón, o debe haber sido, a ver, yo me encontré uno que dijo, debe haber sido porque me fui a una feria y me dieron a beber sangre de drago. Y entonces, lógicamente, yo debo haber eliminado la sangre de drago, entonces salió rojo. ¿Ya? ¿En serio? ¿Ah? O sea, o le dan en las fincas, a veces le dan sangre de buey. Y claro, te tomas sangre, pero, o sea, si tú eres médico, sabes que no es que tú absorbiste el eritrocito y luego lo botaste. Eso no pasa. Pero la persona puede ser que... ¿ya? Y entonces, como ya se calmaron, una semana después ya ni se acuerdan. ¿Sí? Si usted les hace acuerdo, entonces ahí, ¿ya? Si un niño tiene un cefalohematoma, la mamá no le dice sangrado. Si tiene un... ¿sí o no? ¿Ya? Y eso sin contar los sangrados que no se ven a simple vista, como los sangrados en el paladar. Se tienen que revisar. A veces hay petequias en paladar. Que la nariz. Pensaba que una nariz. Pensaban que era la nariz, no, ese es el paladar y eso de debajo es la úvula. Ah, sí, ¿Ya? A veces hay enfermedades que hay petequias en paladar. ¿Sí? Y por último, los sangrados en sitio de venopuntura, que es muy frecuente que usted vea esto en los hospitales. ¿Ya? Era malo. Y muchas veces es simplemente porque lo mandaron a la persona sin experiencia a sacarle la muestra de sangre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Y eso es lo que hace que el médico a veces no se fije en eso porque está acostumbrado a ver. Y entonces cuando el médico ve que tiene un moretón aquí, otro acá, otro acá, otro acá, lo que pasa por ahí dice que esta es la enfermera, por Dios. ¿Ya? Y a lo mejor el paciente tiene una diátesis hemorrágica y el médico simple y llanamente lo ignora. ¿Sí? Se hace de la vista gorda porque dice eso ha de ser, mejor ni hablemos de eso. ¿Qué me explica? ¿Ya? O sea, puede ser que sea por funciones mal hechas. Por supuesto, no es raro. Pero también usted tiene que tomarlo en cuenta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todas estas cosas usted tiene que investigar directamente. ¿Sí? Para poder hacer la historia clínica completa y darse cuenta si hay la posibilidad de que tengamos una trombofilia. Y cuando hay una diátesis hemorrágica, ¿verdad? Lo contrario, las trombofilias. ¿Sí? Cuando hay trombofilias, se debe... ¿Qué es una trombofilia? Es la diátesis trombótica, lo contrario de la diátesis hemorrágica. El paciente que tiene tendencia a hacer trombosis, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente, y esto usted lo tiene que diagnosticar desde el primer episodio. ¿Cómo? Porque si hay una trombosis, tiene que haber una causa para la trombosis, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente llega con un infarto cerebral. Usted puede sospechar simplemente que tuvo una embolia, ¿no, verdad? Una tromboembolia cerebral, perfecto, no hay problema. Pero ¿por qué tuvo esa tromboembolia cerebral?
¿Ya? Entonces usted lo investiga y encuentra que tiene una cardiopatía congénita y que de ahí salió el trombo. Usted lo investiga y encuentra que tiene una malformación acá y que de ahí salió el trombo. Usted lo investiga y tiene una prótesis o algo. Entonces usted sabe de dónde salió el trombo. Usted sabe por qué se produjo esa trombosis, ¿no, verdad? Pero si no encuentra causa para esa trombosis, usted tiene que investigar, porque no va a esperar a que tenga un segundo infarto cerebral o un infarto de otra cosa para darse cuenta que tenía una trombofilia, ¿no es verdad? Y entonces, ¿cómo lo investiga? Pues eso se investiga con exámenes de laboratorio, que eso no es tan fácil verlo clínicamente nada más. Y entonces usted tiene una lista de cosas que se tiene que aprender, de qué cosas tiene que buscar. Y entonces las trombofilias hereditarias tienen que evaluarse estas cosas, porque puede ser un déficit de antitrombina 3, un déficit de proteína C, un déficit de proteína S, un déficit de factor 5 o un déficit de fibrinógeno. Y las trombofilias adquiridas, usted tiene que investigar si hay o no hay anticuerpos antifosfolípidos o cualquier manifestación de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Que también puede producir trombofilias. Entonces, usted busca anticardiolipina, antivelador de inmunoglobulina, anticoagulante lúpico, y con todos estos exámenes, entonces usted puede decir: ya descarté que haya trombofilia, ¿no, verdad? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Let's continue. Muy bien. A ver, doctora Lea. Caso clínico. Paciente femenina de 11 años de edad, conocida desde los 3 años por trombocitopenia en el rango de 50.000 milímetros. Evaluada por posibilidad de desórdenes autoinmunes con estudios inmunológicos clásicos, complementos, ANA, anti-ADN, factor reumatoide, y los resultados fueron normales. Trombocitopenia resultó ser familiar, encontrando 2 afectados, incluyendo abuela materna, madre, tíos, primos y hermanos. El diagnóstico fue sugerido por el frotis de sangre periférica. ¿Qué opina? No te estoy frotis más grande. Si quiere poner otro. Poner el siguiente. Eso es lo que... Izquierdo. ¿Qué le dije yo que podía hacer? Ese paciente tuvo un síndrome vernáculo. Plaquetas gigantes. Vernáculo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Podéis ir Almorzar. podéis ir a Almorzar.